La salud sexual está directamente vinculada con la sexualidad y con un bienestar físico, mental y social. La salud sexual es un concepto general de salud que abarca fundamentalmente lo referente a todo lo que está relacionado con la sexualidad de las personas. Y para eso tendríamos que aclarar que sexualidad es una función muy importante que tenemos los humanos, que la tenemos desde que nacemos hasta que nos morimos, cuya función más importante es la conexión con el placer, el goce, y que además incluye la reproducción biológica en una etapa determinada de las personas. Por eso cuando hablamos de salud sexual nos referimos no solamente a aspectos que tienen que ver con el ejercicio del placer y la sexualidad, sino también con temas que tienen que ver con la reproducción o el no deseo de reproducirse. La salud sexual, como dije anteriormente, es importante para la conexión con el placer y el goce, y en ese caso estarían involucradas los vínculos de contacto entre personas, ya sea del mismo sexo o género o diferentes. Por lo tanto, en el intercambio de los cuerpos en una relación sexual de intimidad, pueden existir posibilidades de transmisión de enfermedades, de transmisión sexual que así se llaman, o el riesgo de tener un embarazo no intencional si no se toman las medidas de precaución necesarias. Para mantener la salud sexual, siempre hay que respetar y proteger los derechos sexuales de cada persona. Bueno, los métodos anticonceptivos son muy variados y muy amplios. Tenemos anticonceptivos para uso exclusivamente de personas con vulva y anticonceptivos para personas con pene. Por el momento, los anticonceptivos para personas con pene, es decir, aquellos que impiden el pasaje de las células germinales, son el preservativo o condón masculino y la ligadura de conductos deferentes o vasectomía. Para la mujer o las personas con vulva el espectro es mucho más amplio porque tenemos anticoncepción hormonal en cualquiera de las formas, oral, transdérmica, en anillos intravaginales. Tenemos anticoncepción de larga duración como el SIU o dispositivo intrauterino que se coloca dentro del útero y tiene hormonas, y los DIU, que son dispositivos intrauterinos de cobre que no tienen hormona, y los implantes subdérmicos, que también son métodos hormonales. Y por supuesto también existen los métodos definitivos para las personas con vulva, que es la ligadura tubaria. Bueno, si hablamos de mitos, tendríamos que tener un capítulo aparte, porque la sexualidad está atravesada mucho por la cultura y la historicidad de las personas. Cuando uno habla de sexo o sexualidad, todo el mundo pone alguna carita o hace alguna observación. En mi profesión en particular, yo siendo médica ginecóloga, cuando digo que soy sexóloga, en cualquier ámbito, todo el mundo dice, es como que remite algo de lo prohibido, algo del tabú, algo de lo que no se habla. Y todo aquello de lo cual no se habla y es un tabú, se genera una serie de mitos alrededor de eso. Podríamos, ya les digo, tener un capítulo acerca del tema, pero lo más importante es la educación sexual integral. Que las personas desde pequeñas, cuando empiezan a desarrollarse y a tomar contacto con su propia sexualidad, reciban la educación sexual acorde a cada momento de la vida, y lo más importante es conocerse, explorarse y saber cuáles son las cosas que a uno le gustan y cuáles son las cosas que a uno no le gustan a la hora de contactarse con el placer y el goce. Cuando hablamos de higiene sexual nos referimos a la forma de limpiar o de lavar los genitales o las partes del cuerpo que intervinieron en un contacto sexual. Por ejemplo, si la relación se da entre dos personas, lo ideal sería que esas personas, después de haber tenido ese intercambio de fluidos, que puede ser de saliva, de semen, de orina, de sustancias que están en relación con el ano, de flujos vaginales, una vez que se termina el encuentro de los cuerpos, lo ideal es el lavado con agua o con algún jabón líquido respetuoso de los pHs en el caso de las personas con vulva, o también existen jabones especiales para las personas con pene. Eso sería lo ideal. Y a la hora del encuentro, básicamente, recordar la importancia que tiene el uso de las barreras profilácticas, ya sea el preservativo para las personas con pene o las barreras profilácticas o campos de látex para las personas con vulva, porque es muy importante recordar que las enfermedades de transmisión sexual se dan cuando hay intercambio de cualquiera de los fluidos, ya sea la boca, ya sea la vulva, el pene, el ano. Siempre que haya intercambio de fluidos existe el riesgo de la enfermedad de transmisión sexual.
Bueno, ¿cuáles son los estudios médicos que estarían relacionados con la salud sexual? En primera instancia, lo más importante es la educación sexual, que todas las personas a cualquier edad de su vida tengan acceso a una educación sexual integral. Por otro lado, el cuidado de los genitales y de los cuerpos va a depender, en el caso de las personas con vulva, de los ginecólogos, y en el caso de las personas con pene, de los urólogos. Y los estudios que habitualmente se hacen son aquellos que van a buscar la detección temprana de infecciones de transmisión sexual o del cáncer de cuello de útero o de pene que es producido, o de vagina o de vulva, que está en relación con el HPV o el virus del papiloma humano. Por lo tanto, hacerse una revisión anual, tanto con el ginecólogo, ginecóloga, como el urólogo o uróloga, que consiste en un examen clínico, una toma de Papa Nicolau, una colposcopía, que es mirar el cuello del útero o mirar toda la superficie de los genitales, más análisis complementarios en caso de sospecharse alguna infección de transmisión sexual o que se haya tenido algún contacto donde no haya habido protección. Pero lo más importante es que conozcas tu cuerpo, que conozcas tus sensaciones, tus emociones, para poder disfrutar de tu sexualidad plenamente, sin riesgos, decidir cuándo, cómo y con quién tener tu encuentro sexual, y si no querés tener embarazos, consultar oportunamente para elegir un buen método anticonceptivo y que puedas tener una sexualidad libre y plena. Sensibilizar sobre una buena salud sexual es importante para los cuidados correctos, evitar contagios y riesgos potenciales asociados a la actividad sexual. Si quieres ver más de estos contenidos, suscríbete a nuestro canal de YouTube y seguinos en las redes sociales como @FISSalud.